Yali, neno toca Lilical-Tonac. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la cuarta casilla de la primera trecena, el tonali Nahui Quetzpalin, un tonali del rumbo del sur del Huixtlampa, el favorito de Huitzilopochtli. El color es el amarillo. Hoy me he puesto de verde porque quise recordar a esas lagartijas que abundan allá en las tierras calurosas y que suelen ser verdes, grises, incluso negras. Nahui es un número muy importante porque el 4 es ese número que le da sentido y estructura a la realidad. Son 4 los rumbos por los que se mueve el sol, que precisamente en el numeral 4 está como acompañante, donatio, el que va tonando, el que nos llena de energía cada día para afrontar los retos que la vida nos va poniendo para forjarnos, para hacernos crecer. ¿Quién viene con Tonatio? Solin, la codorniz, esa ave pequeñita pero cargada de tona que en las imágenes del Amochtli Borgia se ve alimentando al sol. Esta ave me llama mucho la atención porque nunca he comido codornices, pero por lo que he escuchado son muy sabrosas. Como la codorniz, sacrificar el tona y entregarlo al mundo onírico. Ensoñando, abrir esa cajita que trae el regente de la trecena, Tonacatecutli, y repasar memorias, transitar caminos viejos, enyervados en sentido simbólico y metafórico. Descubrir flores en esos senderos. Así la vida nos va mostrando los momentos en que tenemos que estar muy despiertos y los momentos en, como dice mi amiga Claudia, hay que desconectarnos de este tiempo del hombre y entrar al mundo onírico. Encontrar ahí todo lo que nos va a reparar en pensamiento, el corazón y también la entraña. ¿A quién tenemos en el signo Quetzpalin? A Huehuecoyotl, el coyote viejo, que nos habla precisamente por ser coyote de esa astucia, de esa capacidad de intuir, de prever y de resolver las situaciones, porque el coyote viejo es sabio. Es una advocación del mismo Tonacatecutli, así que él en su esencia trae un gran conocimiento a partir de experiencias de vida. Este coyote viejo también nos habla de despertar la fuerza creativa que reside en nuestra sexualidad. Qué importante entender cómo funciona esto. Ayer, que era un día Kali, yo tuve muy presente a las mujeres que son principalmente las gestantes de tantas cosas, no solamente de hijos de carne y hueso. Pero hablando del poder de la sexualidad, creo que es a través de este poder divino que nosotros podemos crear a otro ser humano. Y qué importante es entender que todo lo que ponemos en ese momento en el que estamos gestando no solamente un hijo, sino un proyecto de vida, una obra de arte, estamos brindando nuestro tona. Nuestros pensamientos se van a ver reflejados en esa obra. Y pensando en la lagartija, recordé el momento en el que fui madre y parí a mis hijos. Qué emocionante es poder sentir cómo la vida se desprende de tu cuerpo para tomar su propio camino.
cómo tienes que cuidar a esos seres que llegan, cómo los alimentas con tanto amor, con tanta buena voluntad, con tanto instinto despierto y poca experiencia, porque ser madre se aprende en el camino, en el día a día. Sin embargo, es una obra maravillosa. Y los hijos no solamente son aquellos que parimos, sino son todos aquellos seres que la vida nos acerca para que nosotros podamos maternarlos. Y cuando uno llega a la edad que yo tengo, entonces ve necesario maternarse a uno mismo, tener esos espacios de apapacharse, de consentirse, de respetar que el tiempo es breve y que nuestro cuerpo, el que nos permite realizar la obra, también merece un descanso. Quiero agradecer con toda la fuerza de mi corazón y del tona y de este maíz que me alimenta y que también tenemos hoy como Señor de la noche, a Cinteotl, que es una advocación, en esta ocasión lo vamos a ver así, de Tonacatecuhtli, el regente de nuestra trecena, el Señor de nuestra carne. Bueno, con ese tona, miren, hace rato me comí unas tortillas muy sabrosas y pensé todo el proceso que se tiene que realizar para que una tortilla llegue a nuestras manos. Ese maíz tonado nos recuerda que estamos conectados a esta tierra, pero que no estamos aquí simplemente por azares del destino, sino que tenemos una misión, un propósito. Hay algo que me escribió Yuyu, que es una lluvia de allá de la zona de Oaxaca, una lluvia que a mí en lo particular siempre me inspira. Y ella me escribió esto: que los hilos nos unan a las mujeres para sostenernos en nuestros tiempos complicados. Creo que es importante entendernos todas las mujeres y todos los principios femeninos que habitan en cuerpo de mujeres y en cuerpo de varones, entendernos en esas manos de la gran Tlazolteotl, la tejedora de los destinos. Ella va uniendo nuestros colores, nuestras texturas en este maravilloso y grandioso lienzo cósmico. Que la vida nos permita amarnos, sentirnos, colaborar, trabajar en nosotros en lo individual para poder hacer una comunidad preciosa, digna, tonada. Las lagartijas cuando están en peligro se desprenden de su cola para despistar al enemigo. Yo en este día tuve que desprenderme de muchos pensamientos, pues que me ponían triste, pensamientos que me estaban limitando a recordar la grandeza de mi ser. Creo que en la vida vamos tomando decisiones y cuando decidimos algo queda atrás. En la vida no hay culpables, hay responsables. Cada uno tiene que hacerse responsable de la vida que se le otorga. Las madres siempre estamos para nuestros hijos. Sin embargo, creo que, como escuché por ahí, a nuestros hijos a veces les hace falta un poco de frío y un poco de hambre para precisamente desarrollar sus talentos, sus capacidades, su potencial. Nunca vamos a terminar de aprender cómo maternar a alguien, cómo acompañarlo en el camino. Sin embargo, en este ejercicio vamos reconociendo nuestra propia fortaleza y capacidad de darnos con amor. Hay una frase que me gusta y
Reiki que me enseñó un hombre maravilloso y dice así: en la vida puede haber no acuerdos, pero siempre debe existir el diálogo. Así que yo los invito a que si tienen hoy que desprenderse de algo y les resulta doloroso, no importa, háganlo. Tengan el valor, como lo marca el rumbo, como Huitzilopochtli, que nuestra voluntad sea heroica para dejar atrás lo que nos limita, para dejar atrás algo que pueda hacernos despistar al enemigo y tomar un camino nuevo, diferente, en este mundo maravilloso. Nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy Nahui Quetzalcoatl, la lagartija tonada que sabe desprenderse de cualquier parte de su cuerpo, pensamiento, de cualquier situación, salir avante, segura, confiada de que la vida nos va forjando en cada momento. Tengo la experiencia y la sabiduría de Huehuecoyotl y todo el amor de mi ser para brindarlo, igual que Tonatiuh nos reparte su tona. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Gracias por estar aquí, por compartir esas bonitas palabras conmigo, por llenarme de entusiasmo y recordarme que todos somos parte de una obra maravillosa, la de los dioses de la náhuatl. Timota.